En Estados Unidos la población inmigrante disminuye por primera vez desde la década de los 60, mientras que sigue bajando la tasa de fecundidad en Inglaterra y Gales a mínimos históricos. Discuto esta y otras noticias en este episodio de Más allá del dato. Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa y en este episodio voy a hablar de varias noticias internacionales y de un estudio que indica que varias condiciones mentales aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Así que vamos a empezar a hablar de esta noticia. Vamos a empezar por una noticia que indica que la tasa total de fecundidad en Inglaterra y Gales sigue bajando a niveles históricos. Como ya nosotros hemos hablado en este podcast, esta tasa mide el promedio de hijos que una mujer tiene durante su vida reproductiva. En el caso de Inglaterra y Gales, pues alcanzó un mínimo histórico de 1.41 en este último año. Y para recordarles a ustedes y para poner esto en contexto, una tasa de 2.1 es necesaria para que una población se mantenga estable a largo plazo sin depender de la migración, que es el caso de lo que está pasando en Europa, que muchos de estos países están dependiendo de la migración para mantener entonces su población. Pero tenemos que recordar que este descenso en la tasa de Inglaterra y Gales, que lleva ya 3 años consecutivos, no es un fenómeno aislado. Es parte de una tendencia global que nos obliga a pensar en cómo se transformarán nuestras sociedades en los próximos años. En el caso de Inglaterra, los expertos señalan varios factores que están detrás de esta disminución en los nacimientos. Entre estos se encuentran el aumento en la participación laboral y educativa de las mujeres, el alto costo de criar hijos y los cambios en las prioridades personales. Todos estos pues abonan a que esté bajando de forma histórica la fecundidad en el caso de Inglaterra y Gales. Y esta disminución, como ustedes saben, porque lo hemos visto en el caso de Puerto Rico y otros países, las implicaciones son significativas. Menos nacimientos hoy significan menos personas en edad laboral en mañana, lo que plantea para estos países y todos los países que están pasando con cosas similares, pues retos para que se sostengan entonces los sistemas de, por ejemplo, de pensión y los servicios públicos en los próximos años. Va a ser bien difícil. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ya se están cerrando escuelas por falta de estudiantes y se proyecta una pérdida de 1.000 millones de libras en fondos educativos para el 2030. Pero no todo el panorama es negativo. Algunos argumentan que una población más pequeña podría reducir la presión sobre los recursos naturales y beneficiar al medio ambiente, lo cual posiblemente, ¿verdad? No hay duda de eso. Sin embargo, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, con el cuidado de los adultos mayores? En Japón, que es un país que enfrenta un desafío similar a esto, pues están implementando robots para asistir a los ancianos, pero también están reportando un aumento en las llamadas muertes solitarias, ¿verdad? Esas son las personas que fallecen sin que nadie se dé cuenta o se dan cuenta por mucho tiempo después que fallecen. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos nosotros preparados para un futuro donde las redes familiares tradicionales pues sean menos comunes? Que ya estamos viendo. Cada vez hay personas que no tienen hijos o los hijos se van, así que esas redes familiares pues cada vez son menores. Aquí en Puerto Rico la tasa de fecundidad es aún menor que la de estos países. Allá es 1.41, acá estamos cerca de 0.9 y nuestra población está disminuyendo. Estos son retos que no podemos seguir ignorando y que requieren un análisis profundo y acciones concretas. ¿Qué políticas entonces nosotros podríamos implementar para adaptarnos a una población que envejece rápidamente mientras los jóvenes son cada vez menos? Esas son las cosas que el gobierno debería estar trabajando y yo por lo menos no lo veo que estén haciendo. Por ejemplo, recientemente se publicó un informe aquí en Puerto Rico de estadísticas vitales con muchos detalles de los nacimientos que cubre hasta el 2023. Yo espero que alguien en el gobierno que tenga que tomar decisiones políticas públicas pues lo esté analizando para tomar mejores decisiones. Yo, por ejemplo, lo voy a estar analizando por mi cuenta y tendré un episodio más adelante con detalles
de lo que dice ese informe. Pero muchos de estos países que están pasando por problemas de fecundidad y que tienen esta fecundidad bien baja, lo que realmente los puede ayudar y lo está ayudando, sobre todo en el caso de Europa, es la migración. Pero en el caso de Estados Unidos, está haciendo lo posible para tener menos migración. Así que con esto vamos a ver la próxima noticia, que es que por primera vez desde la década del 60, la población inmigrante en Estados Unidos disminuyó. Según un informe reciente, entre enero y junio de este año, el número de inmigrantes bajó de 53.3 millones a 51.9 millones, una pérdida de más de 1 millón de personas. Y esto se refleja también en la fuerza laboral, que ha perdido más de 750,000 trabajadores en el mismo periodo. Este cambio pues, se atribuye a políticas migratorias más restrictivas que comenzaron en el 2024 bajo la administración de Biden y se han intensificado obviamente este año con las medidas más restrictivas bajo la administración de Trump. Esto incluye pues, mayores arrestos y detenciones, así como barreras adicionales que se han implementado para evitar un poco más aún la migración legal. Así que, aunque hace apenas 2 años la población de inmigrantes no autorizada alcanzó un récord histórico de 14 millones, los datos preliminares indican que este número podría estar disminuyendo, aunque aún no hay certeza total debido a que las limitaciones en las encuestas que se han preparado. Lo que sí que no hay duda es que el impacto económico de esta reducción es notable. En Estados Unidos, el crecimiento de la fuerza laboral depende en gran medida de los inmigrantes, ya que la población en edad de trabajar no está aumentando por sí sola. Y sin suficientes trabajadores, ¿cómo se sostienen entonces el crecimiento económico? ¿Cómo se financian los servicios esenciales? Estas preguntas son cruciales, pero estoy seguro que Trump las ignora completamente al tomar sus decisiones. Y la realidad es que esto es un tema complejo con implicaciones que van más allá de la frontera. Pero aún así, con esta disminución en comparación con otros países, Estados Unidos sigue siendo el que más inmigrantes alberga en números absolutos, aunque su proporción, que está cerca del 15%, es menor que la de países como Canadá, donde los inmigrantes pues, representan el 22% de la población. Así que te voy a dejar una pregunta para que lo pienses y puedas contestar, ya sea en los comentarios del video en YouTube o en la comunidad de podcast. ¿Cómo tú crees que estos cambios en migración afectan nuestra realidad local? Por otro lado, un estudio reciente de la Universidad de Emory revela que ciertas condiciones de salud mental, como lo son la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y el estrés postraumático, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades de corazón entre un 50 y un 100%. Más aún, para quienes ya tienen problemas cardíacos, estas condiciones pueden duplicar el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, una persona con depresión severa tiene más del doble de probabilidad de fallecer por una enfermedad cardiovascular. Los investigadores explican que esto se debe a cómo el estrés y las condiciones mentales afectan el cuerpo, aumentando la inflamación, la presión arterial y otros factores que dañan el corazón. Además, las personas con problemas de salud mental a menudo enfrentan barreras de acceso a atención médica, ya sea por estigma, falta de recursos o un sistema de salud que no integran el cuidado físico y mental. Un dato que ellos resaltan es que más del 40% de las personas con enfermedades cardiovasculares también tienen algún trastorno de salud mental. ¿No crees que esto debería ser una prioridad en cualquier sistema de salud, incluyendo el de Puerto Rico? Sobre todo en Puerto Rico, donde nosotros hemos estado enfrentando crisis económicas, desastres naturales y otros factores que impactan la salud mental. Este tema, pues yo entiendo que es especialmente relevante. Sobre todo porque las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo lo suficiente para abordar la salud mental como un componente clave de la salud física? Los autores del estudio sugieren crear equipos interdisciplinarios que combinen médicos, trabajadores sociales y especialistas para atender entonces a los pacientes con estas comorbilidades. Yo te pregunto, ¿podría ser esto un modelo viable para nuestra realidad? Nuevamente, me gustaría saber tu opinión al respecto. Finalmente, quiero agradecerles
por los lindos comentarios que hicieron sobre Judy, ya sea en el podcast, a mí personalmente me han llamado, me han dicho que los he encontrado. En la funeraria, varias personas me dijeron que me tocaba a mí continuar la labor que ella realizó durante muchos años. Y yo estoy muy agradecido de que piensen así. Pero ese trabajo que hizo Judy por mucho tiempo debe ser algo que, un trabajo de todos. Yo seguiré haciendo lo que pueda, ya sea en el podcast, YouTube, mi blog y participando de eventos y entrevistas en los medios. Sin embargo, una sola persona no puede llevar el mensaje que hace falta a todos lados. Lo que yo hago y lo que hacía Judith llega un punto en que resulta agotador, drenante. Por ejemplo, esta semana para mí fue bien fuerte. No solamente por lo de Judy, sino porque también tengo muchos trabajos, tengo varios proyectos corriendo al mismo tiempo. Por eso estoy grabando este episodio un domingo en la noche, sacrificando un poco de mi tiempo que lo puedo estar dedicando a mi familia y a otras cosas para llevarte a ti un poco de información. Pero la realidad es que son muy pocas las personas agradecidas por lo que yo hago y por lo que Judy hacía. Como tú me dices a mí, con una profesional como Judith, que estaba retirada, que a sus 70 y pico de años te trabajaba por semanas una presentación, va y te da la charla en tu evento y tú ni siquiera puedes pagarle el estacionamiento, que la hacías ir a tu canal de televisión para luego tal vez como mucho darle 2 o 3 minutos de tiempo al aire. La gente me pregunta a mí si los canales me pagan y solamente me puedo echar a reír porque no hay de otra. O sea, la ignorancia es grande. Yo he desistido de ir a la televisión porque con la excepción de Jay Fonseca no me dan la oportunidad de promocionarme o de por lo menos de mencionar mi página de internet para que la gente sepa lo que estoy haciendo. Igualmente dejé de escribir columnas para el Nuevo Día porque te piden una columna, pero entonces luego esa columna de opinión que tú escribiste, que tienes que pasar tiempo escribir, haciendo investigación, lo que tienes que hacer, para entonces poner la columna bajo pago para la gente que está suscrita o para la gente que compra el periódico. O sea, prácticamente uno está trabajando de gratis a ellos. Mira, mejor la publico en mi blog, donde por lo menos cualquier persona la puede leer si la encuentra. Esto es algo que nosotros hacemos porque queremos. De la misma forma que Judy lo hacía porque quería. Pero llega un punto que uno se cansa. Nada, a los que siempre me apoyan, gracias. Ustedes saben quiénes son. Nos vemos en el próximo episodio.